La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su episodio número 197 de La Verdad en Amor con Willy Alvarenga. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión donde estaremos iniciando una nueva serie titulada Preguntas y Respuestas sobre la Salvación. Así es, preguntas y respuestas sobre la salvación. Pues vamos a estar hablando acerca de este tema de la salvación. Es un tema de suma importancia. Y la razón por la que es un tema de suma importancia es por tres razones. Número uno, porque la vida del ser humano es breve. La palabra de Dios dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 14, nos enseña que la vida del hombre es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así que lo cual el escritor quiere comunicarnos que nuestra vida es breve. Así que hay que aprovecharla a lo máximo. Otra segunda razón por la cual hablar de la salvación es un tema de suma importancia es por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, volverá un día en su segunda venida. Así es, Jesús va a regresar un día. Ahora, respecto al día y la hora, nadie sabe. Nadie sabe. Dijo Cristo en Mateo 24, versículo 36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Luego, versículos más abajo, en Mateo 24, verso 44, Jesús dijo, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que es importante entonces hablar de la salvación, porque Jesucristo, una vez más, un día va a regresar. Y cuando Él regrese, ya las oportunidades para apreciar la salvación y obedecer el plan de salvación que Dios ha estipulado en su palabra para poder obtener la esperanza de vida eterna, esas oportunidades se habrán acabado, ¿verdad? Así que en este momento Dios está dando la oportunidad para que las personas estudien acerca de la salvación, obedezcan el evangelio poderoso de Jesucristo y así de esta manera puedan ser salvos, ¿verdad? Y número 3, la tierra un día va a ser destruida. Así es. La tierra un día va a ser destruida según la enseñanza del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 en adelante, ahí se menciona una vez más que la tierra física donde vivimos un día va a llegar a su fin. Nunca fue la intención de Dios de que el ser humano viviera aquí en la tierra para siempre. No, este lugar donde vivimos, este planeta Tierra, es un lugar temporal. Somos peregrinos, dice la Escritura, así que solamente vamos de pasada. Entonces, dado a que la tierra va a ser destruida, dado a que Jesucristo va a regresar en su segunda venida cuando menos lo pensemos, y dado a que la vida del ser humano es breve, entonces por estas razones es importante que hablemos acerca de la salvación.
Hay muchas preguntas que las personas tienen acerca de cómo ser salvo, qué se debe hacer para un día poder estar en el cielo con Dios. Bueno, si este es el caso, si usted tiene preguntas acerca de la salvación, dudas acerca del plan de salvación, confusión en su mente acerca de lo que se debe hacer, qué no se debe hacer acerca de la salvación, bueno, si tiene sus preguntas, al final de este programa usted va a tener ahí la oportunidad de tener un teléfono. Ese número de teléfono, ahí en ese teléfono usted puede enviar un mensaje de texto. Puede mandar un mensaje de texto o también, si gusta, puede escribir un correo electrónico a btsop2004@gmail.com. O también puedes mandar su pregunta a laverdadенamor@yahoo.com. Y pues, basado en la respuesta, en la pregunta que usted envíe, pues me estaré preparando para proveerle la respuesta bíblica. Dice la Escritura en 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Así que trabajaré en darle una respuesta bíblica a la pregunta que usted pueda tener. Y pues, una vez más, hay muchas personas que están confundidos respecto a la salvación. Solamente póngase a pensar en esto. Algunos dicen que existen más de 30,000 denominaciones en el mundo. Otros han dado la cantidad de más de 50,000 denominaciones en el mundo. Ahora, todas estas diferentes iglesias, diferentes credos, diferentes enseñanzas, doctrinas, bueno, pues estas diferentes denominaciones enseñan diferentes cosas respecto a lo que se debe hacer para ser salvos. Por ejemplo, algunos dicen el bautismo no tiene nada que ver con el perdón de los pecados. Otros dicen que sí. Otros dicen, bueno, somos salvos por gracia solamente. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Se dice, ¿verdad? Pues allá en las diferentes, ¿verdad? Pues denominaciones que existen. Otros dicen, no hay que creer en Jesús para ser salvo. Otros dicen, ¿verdad? Pues no hay que creer en Dios para poder ser salvo, porque ese concepto de la salvación, del cielo, el infierno, esas cosas no existen. Así que hay una variedad de enseñanzas, opiniones, doctrinas respecto a la salvación, pero a usted y a mí debería de importarnos lo que dice Dios en su palabra. Después de todo, lo que el hombre diga, lo que el hombre piense, lo que el hombre sienta en su mente, en su corazón, en realidad no viene al caso. Lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que debe importarnos a cada uno de nosotros. Jesucristo nos dio su palabra. Dice Hebreos 1:1 que ahora Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. La doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo, porque Jesucristo, antes de ascender al cielo, en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, en esos 3 capítulos, nuestro Señor Jesucristo le prometió a los discípulos que enviaría el Espíritu Santo para que le recordase todo lo que Jesús les había enseñado. Así que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Y esta doctrina puede ser entendida. La palabra de Dios puede ser entendida. El mismo apóstol Pablo, por ejemplo, dijo en Efesios capítulo 3 y versículo 4, dice ahí el apóstol Pablo, Efesios 3 y verso 4, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que pues podemos entender, leyendo, lo cual podéis entender. Así que podemos entender la palabra de Dios. Ahora también en Juan 8:32. En Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, la verdad de Dios puede ser conocida. De hecho, también Jesucristo en Juan 7:17 dijo lo siguiente, Juan capítulo 7 y verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o hablo por mi propia cuenta? Aquí este pasaje Jesucristo enseña de que si en realidad queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Dios va a ayudarnos para entender su palabra y la podemos entender. Podemos ver la diferencia entre lo que es la doctrina de Dios y lo que son las doctrinas de hombres, porque existe tal concepto como la doctrina de Dios y la doctrina de los hombres. Por ejemplo, si tiene su Biblia, note ahí en Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice ahí el pasaje, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si se fija, Jesús dice que hay doctrinas, mandamientos de hombres. Ahora, quiero que me acompañe a 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. Dice ahí el texto, si alguno se cree profeta entre vosotros, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Si se fija, hay doctrinas y mandamientos de hombres y están los mandamientos del Señor. Segunda de Juan 9, verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Así que hay tal cosa como doctrina de Cristo, mandamientos del Señor y también mandamientos de hombres. Y a usted y a mí debe importarnos lo que dicen los mandamientos del Señor, lo que dice la doctrina de Cristo, no los mandamientos, ¿verdad?, pues de los hombres. Así que mientras vaya contestando estas preguntas que vamos a estudiar por algunas semanas, yo quiero que una vez más tenga su Biblia abierta, tome notas y bueno, también recuerde, este es un video, así que usted puede hacerle pausa para buscar los textos, puede volver a escuchar esta lección para aprender lo más que se pueda. Y si algo se le pasó, regrese el video para que vuelva a escucharlo una vez más. Pero mientras proveo estas respuestas, yo quiero que seamos honestos con la palabra de Dios. Yo sé que mientras doy la respuesta a estas preguntas, van a haber muchas respuestas que a lo mejor usted que pertenece a una denominación, a lo mejor estas cosas usted no las ha escuchado, no las ha aprendido anteriormente. Así que el propósito de proveer estas respuestas es ayudarle a entender y conocer la palabra de Dios para que usted pueda obedecer la palabra de Dios y no las doctrinas de los hombres. Va en la respuesta que voy a dar, va usted a ver muchas diferencias. Y yo quiero que usted haga el contraste en cuanto a lo que enseña la denominación donde usted se encuentra y lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Quiero que haga ese contraste, porque si no hace ese contraste, si no compara lo que es la doctrina de Dios y la doctrina de los hombres, y porque la mayoría de las doctrinas que se encuentran en las denominaciones son de origen humano, no tuvieron su génesis o su inicio, principio en la Biblia, sino más bien en la mente de los hombres. Entonces, si hace el contraste, va usted a poder ver la diferencia entre lo que es la doctrina correcta, la sana doctrina, y lo que es la doctrina incorrecta. Esto tuve que hacerlo. Yo formaba parte de una denominación anteriormente, y cuando consideré lo que la palabra de Dios dice y lo que esta denominación enseñaba, las prácticas que tenían, y muchas de esas prácticas no tienen autorización bíblica en las páginas de la Biblia. Así que cuando usted mire esa gran diferencia en la respuesta a estas preguntas que vamos a considerar, usted necesita ser honesto en decir, bueno, ¿a quién deseo obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque una vez más, las diferencias se pueden observar
con mucha claridad. Así que muy importante entonces que tenga esto en cuenta, que tenga esto en mente para que de esta manera usted, si es honesto con la palabra de Dios y si en realidad quiere hacer la voluntad de Dios, entonces va a comprender si la doctrina que le estoy enseñando proviene de Dios o simplemente me la estoy inventando. Respecto a este punto, también quiero que tenga en cuenta Hechos capítulo 17 y versículo 11. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Dice aquí el texto que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Así que yo quiero que usted tenga eso en cuenta. Escudriñe las Escrituras, compare con la palabra de Dios para que se dé cuenta si lo que se está enseñando es así. Y esto es lo que yo pido por la razón que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. En Primera de Juan 4:1, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así es, hay muchos falsos predicadores, falsos pastores, falsos líderes religiosos que están engañando a las personas. Se están aprovechando de personas honestas y sinceras que quieren hacer la voluntad de Dios, pero por la falta de conocimiento bíblico son llevados en cautiverio por el error. Este es un concepto que se encuentra en Isaías capítulo 5 y versículo 13, donde dice: mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. También Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si no nos preocupamos por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para poder saber qué es lo que Dios dice, si este no es el caso, entonces constantemente va a ser engañado por las diferentes doctrinas. El apóstol Pablo habla de aquellos que una vez más eran engañados, eran llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4, versículo 13. Así que, entonces, una vez más, tenga esta actitud de investigar, esta actitud de pensamiento crítico, donde no cree usted todo lo que se dice, sino más bien lo analiza en su corazón, en su mente, lo analiza de una manera cuidadosa. ¿Por qué? Porque estamos tratando de la salvación de nuestra alma. Lo que usted y yo creamos va a determinar si vamos a estar en el cielo o no vamos a estar en el cielo. En Segunda de Juan, hace unos momentos mencionaba el texto de Segunda de Juan 9. Quiero leer Segunda de Juan 9 al 11. Segunda de Juan 9 hasta el verso 11. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Note una vez más el verso 9. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero si perseveramos, si seguimos, si obedecemos la doctrina de Cristo, dice el texto, tenemos al Padre y al Hijo. Pregunta: ¿puede una persona ser salva, estar en el cielo un día si tiene al Padre y si tiene al Hijo? La respuesta es sí. Pero ¿qué pasa? Veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si una persona no tiene al Padre y no tiene al Hijo? ¿Podrá tal persona estar en el cielo un día? ¿Entrar al cielo un día? La respuesta es un rotundo no, un enfático no. Entonces, es importante perseverar en la doctrina del Señor, obedecer la doctrina del Señor. Así que esta es una lección de introducción
a lo que son las preguntas que vamos a estar considerando. Son preguntas que una vez más están muy conectadas a lo que es el tema de la salvación eterna del alma. Recuerde que cuando llegue el final de los tiempos, solamente van a haber dos opciones donde usted puede ir: el cielo, donde está Dios, un lugar hermoso, o el infierno o el castigo eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Así que usted decide dónde desea ir. Así que, dado que este es un asunto de vida o muerte, entonces le animo a que preste mucha atención a lo que voy a estar compartiendo por las próximas semanas. Una vez más, recuerde, si usted tiene preguntas que desea que conteste acerca de la salvación, con mucho gusto lo haré. Solamente envíalas al correo electrónico laverdadenamor@yahoo.com o por mensaje de texto al 817-681-4543. Así que le agradezco en gran manera por acompañarnos en esta lección donde hemos aprendido varias cosas. Así que gracias por acompañarnos. Dios me lo bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Aprecio mucho que usted esté al tanto de estas lecciones. Así que le animo a que siga adelante aprendiendo de la palabra de Dios. Y recuerde, cuando escuche, también haga planes de retener, memorizar esa información para que pueda de esta manera crecer en ese conocimiento y también ayudar a otros. Le recuerdo que la Iglesia de Cristo, que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail, le extiende la más cordial invitación a nuestros servicios de adoración. Si usted se ha movido aquí a esta ciudad de Bedford, Texas, Hearst o Euless, y no tiene una congregación donde reunirse, aquí le estaremos esperando para compartirle la palabra de nuestro Dios. Somos un grupo de cristianos que nos esforzamos por llevar a cabo la voluntad de Dios para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, a fortalecernos los unos a los otros y también, ¿verdad?, pues prepararnos para nuestro viaje a la eternidad. Nos reunimos los miércoles por 1 hora a las 7 de la noche y los domingos por 3 horas de 9 a 12. Así que si tienen la oportunidad de visitarnos, aquí en la parte de abajo está la dirección, teléfono y website donde puede, ¿verdad?, pues aprender un poco más acerca de lo que estamos haciendo ahí en la congregación, la Iglesia de Cristo en la calle Brown Trail. Le recordamos también, queremos extenderle la más cordial invitación. Este sábado tendremos nuestra reunión anual de matrimonios, a nuestro seminario de matrimonios, así que tendremos 2 lecciones que nuestro expositor invitado estará presentando a cada uno de los presentes. Así que la primera lección va a ser dirigida a toda la audiencia y la segunda lección va a ser dirigida a los jóvenes, donde se les van a dar algunos consejos respecto al matrimonio. Así que vengan todos los matrimonios y también traigan a los jóvenes para que escuchen la palabra de Dios. Y si puede quedarse con nosotros el domingo, bueno, pues nuestro expositor invitado también estará presentando las lecciones, más lecciones el domingo. Así que oremos por este evento y pues es mi oración de que podamos verles ahí para estrechar las manos, darle un abrazo y pues darle la bienvenida a nuestra actividad. Dios les bendiga en gran manera y muchas gracias por siempre estar al tanto de esta programación de La Verdad en Amor. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor.
Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.